Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Ciudadano. Nuestro programa de esta semana nos lleva a hablar de la situación actual que vive el microcentro de nuestra ciudad. Es el tema del momento, el debate del momento en cuanto a la situación edilicia, la grave afectación del comercio y sobre todo esta falta de aprovechamiento del gran potencial turístico histórico que tiene la capital de nuestro país. Vamos a hablar esta noche con representantes de nuestras autoridades, comerciantes y también con expertos acerca de cuáles son las medidas urgentes que se deben tomar para lograr revitalizar esta gran zona de nuestra ciudad. Bienvenidos. Bueno, ya estamos en compañía de Fernando Duarte Callizo, director del Centro Histórico de Asunción. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Bueno, estamos en el kilómetro cero de todas las rutas del país, Fernando, en un momento tan sensible para lo que es el microcentro, ¿verdad? ¿Cómo puedes analizar lo que está pasando en este momento con el descontento de repente que existe sobre la situación y el tema comercial también? Bueno, sí, la verdad que hay bastantes causas que se pueden atribuir a este momento del centro histórico, ¿verdad? En primer lugar, años de no inversión en el centro histórico. Es algo que se viene ya arrastrando hace muchos años. El modelo de ciudad también hace que nuestro centro se vaya abandonando cada vez más. Tenemos una ciudad ya que llega a los 50 kilómetros, ciudades ya como Itagua o Guarambaré prácticamente son el límite de la ciudad de Asunción, ya de Gran Asunción. Entonces esto hace que el centro lógicamente quede cada vez menos poblado y menos visitado, ¿verdad? Durante la noche prácticamente nadie está en el centro, nadie usa, nadie camina, nadie habita el centro. Entonces, lógicamente, hace que esto se vaya abandonando. Y después también hay una crisis, ¿verdad? La pandemia golpeó muchísimo al centro y golpeó mucho al comercio, ¿verdad? Entonces, son algunas de las causas que vemos que hoy están impactando en el centro y, lógicamente, se trata de enfrentar esto, pero son causas sistémicas, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son esas medidas urgentes justamente que se está planificando para atacar este momento? Bueno, y tenemos ahora mismo, además de los proyectos que sí estamos generando, llevando adelante, ¿verdad? Los proyectos urbanos como revitalización del parque, mejoramiento, por ejemplo, de la escalinata, de la calle Palma también. Tenemos una serie de medidas que tienen que ver con lo tributario y con lo legislativo, digamos, que estamos impulsando. Uno de ellos sería ver con la Secretaría Nacional de Catastro y con los congresistas para disminuir el valor impositivo del suelo, o sea, que los impuestos por inmobiliario sean menores. También liberar el impuesto a la construcción en el centro, una medida que vamos a analizar ahora a través de la Junta, se pueda eliminar este impuesto para lo que es el centro histórico de Asunción. Ese impuesto es muy alto actualmente. Y el impuesto, claro, el impuesto a la construcción es bastante elevado para las personas que desean reconstruir o construir algún edificio de cero. Eso es bastante importante, entonces buscamos eliminar eso para incentivar que se vaya construyendo cada vez más. Y a la par, en esa misma lógica, evaluar con la SET. Tenemos una ley que habla del incentivo a la inversión. Estamos analizando la posibilidad que para los desarrollos inmobiliarios y para las construcciones en general se le pueda devolver el IVA a través de esta ley. Este es un proyecto que tenemos, que estamos analizando. Y además tenemos también lo que lanzamos ya hace unos 4 o 5 meses, en el mes de marzo-abril, que es la exoneración del impuesto a los edificios que son catalogados como patrimonio, ¿verdad? Esto es una medida que salió, que de alguna manera también se dio a conocer, pero hasta ahora muy pocos han postulado. Ahora tenemos los 3 primeros propietarios que presentaron su carpeta con apoyo nuestro, ¿verdad? Con el asesoramiento, etcétera, el acompañamiento, y esperamos que esto en el mes de septiembre pueda materializarse, que exoneren su impuesto por invertir al final en mejorar su patrimonio, su edificio catalogado como bien patrimonial, ¿verdad? La zona del microcentro es una zona alta de impuestos en comparación a las otras zonas de la ciudad. Exacto, hoy tenemos esa situación, ¿verdad? Que el centro histórico y otras zonas como los corredores de Eusebio Ayala y otros son los que más alto pagan impuestos en la ciudad de Asunción. Y esto es por, bueno, una serie de la ley y disposiciones de la Secretaría Nacional de Catastro, que hay una ley que es de hace mucho que el valor del impuesto inmobiliario va creciendo año a año, ¿verdad? Tiene que ver un poco con la
la inflación, con ciertas cosas, y hoy el centro es el que más alto paga, ¿verdad? Esto estamos buscando que pueda disminuir, no solo en lo que tiene que ver con el suelo, sino también con el valor de la edificación, ¿verdad? Y bueno, se requiere un gran trabajo trabajando articuladamente con el Congreso, con la Secretaría Nacional de Catastro para que esto pueda disminuir, ¿verdad? Estamos en ese análisis ahora. Exactamente. Si hacemos un poco una comparación, Fernando, del tema de las capitales sudamericanas, que bueno, todas tienen mucha historia, uno se va a, qué sé yo, Bogotá, Buenos Aires, otras ciudades, encuentra siempre un centro histórico, una zona de esparcimiento, incluso desarrollo turístico. ¿Cuál es el ideal de Asunción como un punto histórico y turístico? ¿De qué manera se podría aprovechar, por ejemplo? No, lógicamente nuestra historia es riquísima, ¿verdad? Es el punto fundacional, tenemos edificios de todas las épocas, de la época colonial, de la época de la independencia, ya de la época del siglo XX, donde a principios del siglo XX sobre todo hubo una efervescencia en lo que es las construcciones del periodo neoclásico, ¿verdad? Del periodo Art Nouveau. O sea, tenemos una historia riquísima a nivel del patrimonio edificado y también del patrimonio natural, ¿verdad? Tenemos espacios públicos súper interesantes como el Parque Caballero, hoy en día ya la Bahía, el Banco San Miguel. Este patrimonio natural es riquísimo también en nuestra ciudad, ¿verdad? Entonces se puede potenciar muchísimo eso. De hecho que se visita bastante a nivel turismo. Ya después de la pandemia esto se ha reactivado un poco y lógicamente se puede potenciar mucho, pero también hay que integrar esto con la vivienda, ¿verdad? O sea, que el centro histórico debe ser también habitado por mucha gente y ese es un problema que hoy tenemos. No tenemos mucha gente viviendo acá, cada vez son menos las personas que habitan y se tienen que aprovechar proyectos urbanos, como por ejemplo el de las oficinas de gobierno que se están haciendo en el puerto, sí, para incentivar también proyectos de habitacionales que puedan justamente repoblar el centro, porque si no es insostenible, o si no durante el día nomás hay gente que viene a trabajar a las oficinas y de noche ya no hay nadie. Entonces lógicamente eso incrementa un poco la dificultad de mantener el espacio porque hay poca gente que paga impuestos, lógicamente hay menos gente en la calle, entonces la sensación de inseguridad también aumenta, una serie de problemas asociados a que no haya gente viviendo en el centro, ¿verdad? Se cuestionó también mucho el tema de la seguridad, pero existe como una diferencia muy enorme entre lo que es la administración municipal y el gobierno central en cuanto a los movimientos políticos. ¿Eso influye un poco en ponerse un poco de acuerdo, en hacer los planes de manera coordinada? Totalmente. Yo digo siempre que necesitamos un pacto que vaya más allá de esas rencillas políticas, de esas cuestiones de partido, de oposición, etcétera, porque si no nunca vamos a poder realmente desarrollar el centro e invertir la plata que se necesita, ¿verdad? Por esas cuestiones, por ejemplo, hay proyectos que no se hacen, ¿verdad? El proyecto de enterrar los cables en calle Palma, que sería algo extremadamente necesario porque hoy tenemos la situación de los cables en una situación caótica, ¿verdad? Hacer ese proyecto, por ejemplo, está ya, entendemos, hace rato preparado, ya se tiene un proyecto ejecutivo, inclusive ya está la voluntad de acompañar ese proyecto del municipio, pero en estos 4 años de gobierno, por ejemplo, gobierno nacional, digo, no se llegó a realizar, ¿verdad? Entonces vemos cómo es difícil ir coordinando este tipo de cosas y esto realmente afecta porque lo que se necesita invertir en la ciudad de Asunción es muchísimo. O sea, hoy entran 2 millones de habitantes a la ciudad de Asunción, no estrictamente al centro, pero sí tenemos que, digamos, recibir algo por esa presión de personas que entran todos los días a Asunción, ¿verdad? Entonces, necesariamente la capital tiene que recibir más inversión de parte del gobierno central. Totalmente. Estamos hablando de que, bueno, Asunción tiene cerca de 500.000 habitantes, pero entra mucha más gente. Asimismo, Asunción es la única ciudad del área metropolitana que ha perdido ciudadanos o habitantes en estos últimos años, mirando lo que son los diferentes censos, ¿verdad? Y a su vez los otros municipios crecen, pero exponencialmente, y esas personas vienen a Asunción, entran todos los días, por supuesto, utilizan la ciudad, entran con autos, ensucian, lógicamente, usan la ciudad, ¿verdad? Y esto de alguna manera tiene que ser también apoyado o de alguna manera retribuido a la ciudad, al municipio de Asunción, porque es muy difícil mantener infraestructura
para 2 millones de habitantes cuando solo 500.000 viven acá, ¿verdad? Exactamente. ¿Ustedes creen, Fernando, que estas medidas urgentes en cuanto a la exoneración de impuestos, no sé si decir incentivos, pero podrían dar resultado en un corto plazo? Sí, realmente la idea es esa, ¿verdad? Que por lo menos en un periodo de 6 meses a un año más o menos tengamos ya un poco esa inversión que tiene que haber, que se pueda dinamizar un poco también el mercado, el comercio. Y bueno, ojalá que esas inversiones de otras personas traigan a su vez fuentes de trabajo, gente ojalá que vuelva a vivir al centro, etcétera. Y lógicamente hay muchísimo trabajo por hacer, además de eso, ¿verdad? El tema de la seguridad es siempre un problema con la policía, con la Policía Nacional, ¿verdad? Que hay que estar constantemente haciendo esfuerzos para reforzar esa presencia de agentes policiales. Lógicamente el tema de la iluminación, siempre se necesita más iluminación porque, bueno, los artefactos también están caducos, ¿verdad? La infraestructura también tiene muchos años, entonces hay inversiones que se tienen que ir haciendo para que se acompañe eso, no es solamente medidas de incentivos a nivel de impuestos, etcétera, sino acompañar con gestión, ¿verdad? Y eso es algo pendiente y de constante trabajo que también se tiene que mejorar a nivel municipal y que se está haciendo todo el esfuerzo posible, ¿verdad? Así, bueno, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Sobre todo nos quedamos muy expectantes a esto que nos estás diciendo, ¿verdad? Hay planes, requieren de esa implementación urgente y ojalá que veamos los resultados a corto plazo. Esa es la idea, implementar cuanto antes para que nuestro centro pueda revitalizarse. Bueno, ya estamos con Eugenio Canje de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay. ¿Cómo está, Eugenio? Gracias por recibirnos. Un gusto estar contigo, Juan, y aquí con todo el equipo también. Bueno, estamos conversando un poco, Eugenio, del tema de la situación actual del microcentro y sobre todo ustedes que se dedican al comercio. ¿Cómo ven actualmente lo que vemos visiblemente en cuanto a la condición de edilicia? ¿Cómo afecta eso también en cuanto a las ventas? Bueno, realmente hace un tiempo que aquí el centro histórico de la ciudad y por sobre todo esta parte de la ciudad un poco vieja, como decimos, viene siendo un gran problema porque primeramente por la parte histórica, no puedes tocar mucho los edificios, es difícil adaptar un negocio comercial actual, es un gran tema eso uno. También tener los impuestos que son bastante elevados. Y obviamente de carecer de una política tanto municipal o nacional en cuanto a lo que sería revalorizar, revitalizar, dinamizar, porque esta es una zona que realmente tiene muchísima historia, muchísimo valor en cuanto a lo cultural, lo histórico y también comercial, porque si usted recordarás, esta zona fue en el año más o menos 1960, fue la terminal Asunción donde estaba más o menos la Plaza Uruguaya, que fue el que le dio impulso comercial, digamos, inicial a esta zona y después se fue obviamente remozando la ciudad y dándole otro servicio, entonces se llevó la terminal y se fue quedando ya un espacio más bien de oficinas públicas y de gente que iba quedando ya acá como comerciantes en las zonas tradicionales que hasta hoy muchos de ellos estamos, como es el caso de Casa Paraná. Con respecto a la pandemia, ¿ustedes están en este momento incluso con una situación similar en cuanto a las ventas? Realmente en prepandemia estábamos con mucha y buena perspectiva de que esto empiece a subir y con la pandemia sí nos fue bastante mal porque básicamente el día que el presidente dio el tema del cierre son prácticamente una caída de un 80% en las ventas. Si bien este local que tenemos nosotros también es un local que dispone de súbdito, igual aún así fue sostenida una caída de un 80, después un 50 y quedamos prácticamente hasta hoy con un 30% abajo. Hasta ahora no podemos salir de esa caída sostenida. Si bien tenemos otras locaciones en diferentes ciudades del departamento central, la que más se resiente es justamente aquí en el casco histórico de Asunción y por eso estamos justamente con este espacio aprovechando, buscando también que tanto la municipalidad y otras autoridades empiecen a generar una política mucho más agresiva para redinamizar, revalorizar y volver a darle vida a esta zona. Exactamente, estamos hablando justamente de que la calle Herrera, Azara, Paraguarí era por excelencia la zona comercial del microcentro que uno encuentra hoy en día en estas calles, principalmente los sábados, donde se espera mayor cantidad de gente. Hay que ser muy sinceros, realmente en la semana es el movimiento más fuerte en esta zona actualmente. ¿Por qué? Porque tenemos un público cautivo que son los funcionarios públicos y la gente que normalmente hace trámites en esta parte de la ciudad en semana.
Hoy, por ejemplo, tenemos el caso, ¿verdad? Hoy prácticamente con el tema de esta avenida de los campesinos y todo ese problema, es una forma de ahuyentar otra vez de manera, como te decía, drástica, a que la gente quiera venir aquí al microcentro, y de esa manera obviamente nos afecta a todo en todo sentido, desde la imagen hasta lo comercial, lo cultural, y bueno, básicamente redondeando la pregunta tuya es, este espacio actual está totalmente desvalorizado. ¿En qué sentido? Al no tener una propuesta, un programa, un proyecto, estamos, digamos, bastante golpeados en todo sentido, y mayormente en lo comercial. Así mismo. Y en este tiempo la comuna se acercó hasta los comerciantes, propuso un plan aplicable de forma rápida. Realmente tuvimos que hacer, como siempre, como parte, digamos, privada, un acercamiento a nosotros más, ¿cómo se dice?, responsable, comprometido. Tenemos hoy una cercanía realmente a través del arquitecto Fernando Duarte. Vamos a trabajar con él, hay una gran apertura, también con otras autoridades que ya nos abrieron el espacio, y esperemos que en el transcurso de la semana también con la directora creo que la parte cultural, creo que la señora Ali Duarte también nos va a ayudar. Tenemos también la opción de ir trabajando con Federico Mora en la municipalidad, y bueno, a través de eso, más la apuesta de otros comerciantes, vamos a ver si podemos revitalizar un poco esta zona. Queremos llamarle también el circuito histórico, cultural y turístico, llamado Paseo Escalinata José Antequera y Castro, ¿verdad? Que va más o menos acá de la escalinata, que es la escalinata central, y la que está al costado, hasta la Plaza Uruguaya. Esa es la propuesta de ir revitalizando un poco con otras actividades que ya están haciendo también con otras agremiaciones tipo ancha. Esa es la zona más bien del Palacio López. Queremos traer ese mismo espíritu hacia acá y dar una nueva vida y revitalizar un poco esta zona que se está también afectando bastante con esto que estamos mencionando. ¿Ustedes creen que la aplicación de estas actividades culturales podría promover un poco el tema del comercio a través de esta zona? Y es lo único que apostamos que puede ser una gran solución. Lo que queremos realmente nosotros es algo integral, algo urbanístico que incluya obviamente un énfasis en lo comercial, pero también en lo cultural, en lo turístico, que se acerquen realmente tanto otros ciudadanos, otros conciudadanos, digamos, de otros departamentos, turistas, también gente que realmente pueda encontrar de vuelta en la zona como una zona comercial que sea pujante, que vengan a encontrar realmente facilidades y ofertas. Entonces es todo un trabajo que queremos hacer urbanístico, hasta traer inclusive nuevos actores desde el área comercial para que esto vuelva a tener también fuerza. En este caso, esta propuesta es de los propios comerciantes. Sí, tuvimos realmente un gran apoyo. ¿En qué sentido? Ya hicimos como un par de reuniones. Hay una apertura interesante por parte de la municipalidad, en especial del arquitecto Fernando Duarte, y esperemos ir capitalizando esos espacios en estos días. Queremos acercarnos a través de la municipalidad, queremos acercarnos con la Secretaría de la Cultura, con Senatur, con el Ministerio de Urbanismo, Policía Nacional, también tenemos acercarnos aquí el Ministerio de Trabajo, buscar que todas las autoridades y todo lo que de alguna manera convivimos en este hábitat que es el casco histórico, podamos realmente darle esta nueva vida, con esta nueva mirada, y por sobre todo revalorizar lo que hay ya aquí. Bueno, Eugenio, así como nos estás contando, parece que bueno, estamos en una situación de emergencia efectivamente. ¿Y por qué nos encontramos en este momento de esta forma? ¿Se dejó un poco abandonado el centro mucho tiempo? ¿No se tomaron políticas? ¿Qué se puede decir sobre la causa de lo que estamos viviendo actualmente? Realmente, para ser muy sincero, gracias a la creación también de la Asociación de Comerciantes e Importadores, tenemos una cercanía más activa con las autoridades. Solamente tal vez como Casa Paraná o como cualquier empresa, es muy difícil acercarse a las autoridades, no siempre te dan ese espacio, pero ahora con este acercamiento, y creo que también con la disposición, hay gente joven, hay gente que está realmente consciente, también desde la municipalidad y desde otros estamentos del gobierno, que este tiene que ser un espacio realmente de escucha, de análisis y de fomento de vuelta de toda esta zona que se está empezando realmente a resentir mucho desde lo económico, desde lo cultural y desde lo que sería la historia. Entonces, ahora creo que tenemos una gran oportunidad de trabajar juntos y hacer algo muy diferente. Ya visto lo que vos me estuviste comentando también, de que se ve de que está viniendo, como deciste, desde Colón hasta acá, inclusive Cerro Cara, que era un gran actor, hoy también se está resintiendo. Entonces es como que se está llegando a un epicentro donde está viniendo un grave problema de deshabitarse esta zona, ¿verdad? Así mismo.
Ahora en cuanto a las demás asociaciones, ¿ustedes están en conversación? ¿Hay un grupo que se dedica a la gastronomía, otro grupo a la actividad nocturna? Empezamos con primero lo primero. El primero congregar con algunos comerciantes que ya hubo un acercamiento. Realmente hay que reconocer, por ejemplo, la gente de Punto Farma, de Feria de Asunción, también algunos comerciantes aquí de la calle Paraguarí están muy cercanos y abiertos. Y empezamos con ellos. Ahora ya metimos una primera nota a la Intendencia y al gabinete del Intendente para que justamente se cree ya el circuito histórico, cultural y comercial que se va a llamar Escalinata José Antequera y Castro. Y desde ahí obviamente vamos a empezar a invitarla a todas las otras asociaciones que son afines. Y quisiera, por ejemplo, sí o sí vamos a invitarla a Ancha, estoy seguro. Creo que también podemos invitarla a Capazo porque están también súper. Hay gente que el mismo presidente de Capazo tiene aquí su súper, que es el Súper País. Entonces esperemos que a través de esto podamos ir conglomerándonos asociaciones, comerciantes y autoridades para que podamos darle forma a esta nueva revitalización de lo que sería el centro histórico de esta parte de la ciudad. Mismo. Bueno, Eugenio, muchísimas gracias por recibirnos y sobre todo mucho éxito en la gestión que están encarando los propios comerciantes para tomar acciones urgentes para resolver esta problemática. Gracias, Juan, por el espacio, para vos, tu equipo, y contento. Esperemos en un corto plazo volver a encontrarnos y tener mejores y más información positiva en relación a este nuevo circuito que estamos armando. Bueno, seguimos aquí en El Ciudadano, en esta ocasión con Paulina Serrano, miembro de la Junta Municipal de Asunción. ¿Cómo estás, Paulina? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Juan? Súper bien, feliz acá, contenta de estar en el programa y de contar un poco más en qué estamos como ciudad. Exactamente, estamos en un lugar, hay que decirlo, emblemático, histórico, turístico, pero en este momento podemos decir que se encuentra en emergencia desde la zona del Cabildo. Paulina, contanos un poco qué se puede hacer respecto de esto. Dentro de todo lo que es el centro histórico, este es, como dijiste, uno de los lugares más emblemáticos, pero también uno de los que se encuentra en una situación crítica. Hoy existen muchos esfuerzos, evidentemente, de tratar de recuperar. Hubo unas cuantas iniciativas. De mi parte, con la bancada Patraquería presentamos una propuesta de la modificación de ley, porque sabemos siempre hubo un conflicto también con estas plazas, de que hay una ley que le otorga a Cultura las capacidades para mantener y demás. Ellos también dictaminaron que no lo podían llevar a cabo. A partir de ahí comenzaron unas ciertas iniciativas. Después eso ya fue al Congreso, la propuesta desde el Senado también. Bueno, y ahí como Junta Municipal sí nos involucramos y tratamos de incidir en cómo hacer para recuperar. A partir de ahí empezó un trabajo interinstitucional. En parte las plazas de un lado ya están recuperadas o en proceso, que se trabajó mucho con el INDI. Y yo creo que ese fue un reflejo de cuál es el desafío. Hoy tenemos una situación crítica y de abandono en estos y en muchos otros espacios del centro de Asunción. Yo creo que hay muchos conflictos que tenemos en ese sentido, desde lo histórico, desde lo cultural, desde lo patrimonial, desde cómo articular realmente. Y el problema es ese, cómo coordinar las acciones. Existen algunas acciones puntuales que se están llevando a cabo desde el municipio, como los intentos de reactivación de la calle Palma, el trabajo que se está haciendo en el Parque Caballero, que sí está avanzando, y también ese esfuerzo que se da acá para recuperar las plazas. Pero existe todavía mucha descirculación. Yo creo que la prioridad tiene que ser ponerle foco, esfuerzo, recursos y tiempo al centro como tal para no perder este patrimonio. Asunción es una ciudad que una de sus grandes riquezas es el patrimonio histórico y cultural, y evidentemente espacios como estos que tienen que ser de todos. Entonces sí creo que esa falta de articulación es la que hoy no permite que avancemos y hace que esto se quede estancado como vemos hoy. Exactamente, bueno, queremos recorrer un poco contigo esta zona conflictiva, por así decirlo, en el sentido de la falta de ordenamiento, y contando un poco cómo influye los conflictos políticos. Estamos justamente en tiempos electorales. ¿Cómo influyen los conflictos, las riñas políticas dentro de lo que es el ordenamiento de la ciudad, un mejor bienestar para el ciudadano? Y lastimosamente influyen mucho,
Por un lado, sí, yo creo que depende de nuestra parte, desde la municipalidad, tanto intendencia como concejales, ponerle como prioridad a la recuperación del centro. Hay personas que sí están interesadas y hay otras que no, pero también se da ese conflicto a nivel gobierno central y municipio. Y que yo creo que eso no debería pasar. Al final, todo lo que tenga que ver con los conflictos políticos, las internas que puedan haber entre varios partidos, terminan afectándole a la ciudadanía. Y eso es lo triste, y eso es lo que se ve también acá. Hay esfuerzos y se nota que cuando los esfuerzos están articulados sí funciona. Es el ejemplo de la plaza que comenté acá. Pero evidentemente vemos también este ejemplo. Estamos hace semanas tratando de destrabar el tema y los conflictos al final vienen por temas políticos, por temas que no avanzan y que no debería ser así. Yo creo que es momento de que realmente se impulse una iniciativa y justamente sobre eso, este viernes en la Cámara de Diputados hay una convocatoria que se llama SOS Asunción. Está impulsada por la Comisión Futuro que preside el diputado Sebastián García y la idea es participar de ese espacio y que puedan participar todas las instituciones. La municipalidad, las asociaciones también de los gremios, porque finalmente el sector privado también es demasiado importante para poder llevar adelante estas iniciativas, que son al final los que impulsan el desarrollo. Sí, las instituciones deberíamos poder asegurar también todo ese marco, pero hoy se da ese problema que esperemos que se vaya superando, porque al final la única manera de que nosotros lleguemos a las soluciones va a ser que podamos articular dejando de lado esos conflictos políticos. Sí, exactamente. Estamos hablando también, Paulina, de que el tema del estacionamiento es un punto central por el desorden actual, por la informalidad. Esto afecta muchísimo al comercio y una muestra es lo que tenemos acá en el Congreso. Todas las calles internas, incluso de la plaza, están ocupadas. ¿Cuál va a ser la primera medida para mejorar esta situación? El ordenamiento es la clave y como decís acá, este es el ejemplo, ¿verdad? Hoy no existe una regulación, no existe un orden, entonces está casi como tierra de nadie. Y de vuelta, uno de los lugares más emblemáticos, no solamente para Asunción, sino para todo el Paraguay. Este debería ser por excelencia uno de los mejores espacios públicos del país, de toda la ciudadanía, que sabemos que tiene demasiado valor. Y evidentemente algunas iniciativas que se van a llevar a cabo van a ayudar. Se habla mucho de la reconversión de este espacio, incluso peatonalizando ciertas calles internas. Eso se va a dar en la reconversión también. Otro punto es el estacionamiento tarifado, que ya está en conversaciones también, que sabemos que al comienzo va a generar mucha resistencia, va a generar mucho conflicto, pero es una cuestión de ordenar. Por un lado, impulsar esas reformas para que el uso esté controlado, que también podamos tener las métricas, porque con los datos uno también puede diseñar mejores políticas. Y además ahí complementar de que regulando el tema del estacionamiento y demás, nosotros tenemos que potenciar el transporte público de Asunción. Trabajar con las líneas internas, ver cómo hacer que la ciudadanía tenga mayor acceso y de calidad a servicios públicos, a poder moverse de manera mucho más dinámica dentro de la ciudad y que al final no estemos degradando los espacios públicos, sino que se vaya potenciando y que esté lindo, que dé gusto. Al final tiene que dar gusto, uno tiene que querer venir a la plaza, traerle a sus hijos, traerle a sus familiares, poder pasar acá el día, venir a conocer los sitios históricos y no estar con miedo, venir, sabemos que la seguridad es todo un tema, que es una cadena. En la medida que nosotros conquistemos y recuperemos espacios como estos y muchos otros espacios públicos y culturales de la ciudad, también esa sensación de seguridad se va a ir construyendo en conjunto. Recordándonos un poco, en este momento la situación de las plazas está en conflicto, el tema de la tenencia, el cuidado, ¿en qué punto se encuentra eso? Hoy existe un proyecto en la Cámara de Diputados que se está tratando, de hecho se trató la semana anterior, fue postergado, así que se debería tratar en estos días nuevamente, en donde se busca modificar un tema de ley que le otorgaba a la Secretaría de Cultura la potestad de encargarse de las plazas, entonces ahí se generaba una laguna, porque al final el problema es la laguna. Si todos se pueden lavar las manos y uno tiene la oportunidad de tener la excusa, al final eso es lo que está trancando. Lo que buscamos, por lo menos del municipio, es impulsar que se genere esa modificación del proyecto de ley, que de alguna manera, bajo la figura de padrinazgo o alguna de esas, el Congreso pueda ser parte del mantenimiento de este lugar y otras instituciones que se quieran sumar también, destrabando un poco ese tema. Y aparte de esa parte legal, evidentemente ese trabajo coordinado con las demás instituciones. Acá tenemos todavía 74 familias que fueron las afectadas de aquel incendio en el 2020. Ya hace muchísimo tiempo que están acá en condiciones que evidentemente no se merecen, ningún ciudadano debería estar así. Entonces ahí sí se necesita un trabajo coordinado con los ministerios, también desde el municipio y con toda esa articulación para dar solución de vivienda, de seguridad y de todas las condiciones que necesitan ellos también. Así mismo, bueno Paulina, finalmente agradeciendo tu
colaboración con nosotros. Sabemos que uno de los ejes de tu gestión como concejal es el tema de la participación ciudadana. Y justamente, ¿cómo se puede involucrar a la gente? ¿Cómo puede hacer para exigir también a las autoridades? Porque si tenemos una población que está muy tranquila, sin exigir mucho el trabajo, lo que corresponde no solamente a la intendencia, sino también a las autoridades nacionales, como que queda un poco eso sin que exista esa presión tan necesaria, ¿no? Sí, siempre digo que es clave la participación ciudadana para que se den los cambios y hay ejemplos y casos de éxito y uno de ellos es, por ejemplo, los Amigos del Parque Caballero. Amigos del Parque Caballero es una organización de vecinos y de gente que a lo mejor no es de la zona, pero que está interesada, que vienen trabajando hace años y que lograron los cambios necesarios y que hoy son los principales articuladores entre la policía, la municipalidad, la gente de las distintas dependencias y están logrando resultados. Entonces, de ese tipo de organizaciones en donde la ciudadanía se involucra, se informa, participa, reclama en redes sociales, presencialmente en los espacios donde corresponden o incluso vía notas a la Junta Municipal, a la Intendencia, todo eso ayuda. O sea, la presión sí funciona y sí es positiva y yo creo que ese es el camino para construir. Y así también, en este caso, lo mismo, que la ciudadanía manifieste el interés de recuperar, que presione a los diputados que están tratando hoy el proyecto, que uno se interese y vea, bueno, en qué situación estamos, para que también se haga y se manifieste qué es lo que quiere la ciudadanía, que yo creo que todos queremos recuperar espacios como este. Hay muchas comisiones vecinales trabajando actualmente con la Junta, ¿no? Hoy hay cerca de 250 comisiones vecinales activas. La idea es poder constituir muchas más comisiones, porque en un barrio pueden haber muchas comisiones vecinales. Entonces siempre fomentamos eso, que los ciudadanos se organicen, que participen, así que súper a disposición para los que quieran conformar comisiones vecinales, que se acerquen, que nos contacten vía redes sociales, entonces nosotros vamos a los barrios para ir ayudándoles en el proceso. Bueno, Paulina, gracias por acompañarnos y bueno, vamos a estar atentos también a todo lo que se genere en relación a mejorar un poco este espacio tan grande que es el microcentro. Genial, Juan, muchísimas gracias y a todo el equipo. Bueno, seguimos aquí en El Ciudadano, en esta ocasión con Natalia Antola, restauradora y docente. ¿Cómo estás, Natalia? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Feliz de poder acompañarles y poder, qué sé yo, aportar alguito. Muchas gracias. Bueno, estamos un poco haciendo un recorrido por la zona más céntrica de Asunción, que es la esquina específica del Panteón de los Héroes. Y para ver un poco, Natalia, con tu visión, también ocupaste cargos públicos de relevancia. ¿Cómo se encuentra en este momento el microcentro? Yo creo que digamos, está a simple vista, uno se da cuenta realmente de la situación del centro. Hay muchísimas edificaciones abandonadas, el estado de las calles, de las veredas, los locales abandonados. O sea, hay una preocupación importante con respecto a la vida, digamos, del centro histórico y sobre todo lo que pasa a las horas de la noche, ¿verdad? Que cuando las oficinas públicas se retiran, esto queda realmente muy, muy abandonado. Entonces, si bien existen varios locales que hacen patria, ¿verdad? Que conocemos todos, falta que la gente viva acá. Realmente hace falta gentrificar el centro y nada, con eso yo creo que podríamos conseguir algo, ¿verdad? Algo de mejoría, indudablemente. Sí. En la situación que estamos viviendo ahora, Natalia, podemos decir que responde a años de falta de planificación o una cuestión puntual que se da en este momento. No, esto se viene arrastrando desde hace tiempo y tiene que ver un poco también con la falta de voluntad política para poder llevar adelante planes, que los hubo y que los hay, digamos, quizás reajustarlos, indudablemente,
pero hace falta cumplir leyes y cumplir compromisos que tienen que ver con la planificación, ¿verdad?, de la ciudad. En este caso, el centro también necesita que las autoridades aunen esfuerzos, que realmente hagan cumplir estos programas o generen estas iniciativas que hacen falta indudablemente para poder recuperar el centro histórico de Asunción. En tu trabajo como restauradora, justamente, Natalia, ¿qué costo tiene eso para un propietario, por ejemplo, en cuanto a resguardar un edificio histórico? Bueno, vamos a entrar en una cuestión de concepto. Una cosa es conservar y otra cosa es restaurar. Si nosotros entramos en una restauración, quiere decir que algo estaba mal, tan mal que tenemos que llegar a la restauración. Sí. Lo ideal es que tengamos la cultura de conservar. ¿Y qué significa eso? Que cuando apenas hay un problema, uno visibilice eso y uno esté encima de la obra todo el tiempo para no necesitar gastar el dinero que se tiene que gastar, porque evidentemente una restauración implica bastantes recursos económicos para los propietarios. Claro, eso debería de ser, qué sé yo, en casos muy puntuales o ante desastres, ¿verdad? Un propietario no debería dejar caer o llegar al punto de que uno tiene que restaurar su edificio para poder tenerlo en pie, ¿verdad? O sea, idealmente es justamente que tenemos que empezar a conservar, tenemos que empezar a tener conciencia del valor que tienen estos edificios y bueno, y cuidarlos como tales, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, bueno, hay iniciativas muy tibias respecto a la conservación de esto, como la disminución de los impuestos para edificaciones patrimoniales y otras iniciativas, ¿verdad? Pero que realmente hace falta más, ¿verdad? Hace faltan otro tipo de programas de reactivación económica dentro de este centro histórico y sobre todo entender que el patrimonio realmente es un motor de desarrollo económico. O sea, eso es lo que tenemos que entender, porque mucha gente piensa que es un lastre y en realidad, si yo tengo un montón de edificaciones sin gracia, que no me cuenten la historia de mi país, que no me cuenten cómo evolucionamos, lo que crecimos, qué hicimos como nación, entonces, ¿para qué le llamo centro histórico a este lugar? Mejor le llamo centro y punto, ¿verdad? Le quito la H del chat y ya no queda nada. Estamos destruyendo lo poco que queda y yo creo que todavía hay tiempo. Sí. O sea, soy una firme soñadora de que hay todavía tiempo de poder recuperar todo esto. Y trato de imaginarme para no desfallecer en la tristeza. Me imagino las veredas recuperadas, cierro los ojos, veo todos estos edificios conservados, bien iluminados, bien pintados. Sin todo esto frente a las fachadas, ¿verdad? Realmente hace falta hacer cumplir las leyes. Sí. Natalia, justamente caminamos solamente 2 cuadras, sí, pero vimos una gran cantidad de locales abandonados, locales pendientes para alquilar, otros que fueron recientemente desalojados, como fue este caso de la casa gastronómica, incluso veredas. Esto está abandonado, por ejemplo, acá que es un puesto de revistas. O sea, todo eso influye en lo que es la imagen actual. Claro que influye todo, desde el cableado que vemos acá, diestra y siniestra, toda la cartelería, incluso los carteles, muchos de ellos están fuera de norma. Entonces, yo pienso nomás que podemos empezar nomás por hacer cumplir lo que se tiene que cumplir. Y bueno, el resto vendrá ya por añadidura, ¿verdad? O sea, habrá que hacer mucho más que hacer cumplir, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que empezar a usar la creatividad y empezar a proyectar la ciudad que queremos. Exactamente. Si hablamos un poco de medidas urgentes, Natalia, ¿cuál sería la intervención más necesaria que requiere en este momento el microcentro? ¿Tiene que ver con los edificios, con la estructura, con la seguridad? Yo creería, bueno, la seguridad es sin duda fundamental, pero hay distintos tipos de intervención que son necesarias. Una, por ejemplo, es el plan regulador. O sea, el plan regulador debería de ser revisado y ser atendido como tal, teniendo en cuenta que se trata de un centro histórico. Nosotros tenemos un plan regulador que de algún modo atiende a Asunción como un total, ¿verdad? Entonces, el centro histórico tiene otras características que no se pueden, digamos, tomar a la ligera o tomar como se considera el resto del plan regulador, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, ponele, el plan regulador dice que hay una altura, un coeficiente de 10, quiere decir que yo acá al lado de la Casa de la Independencia puedo construir un edificio de 10 pisos, 12 pisos. ¿Por qué? O sea, no. Esas cuestiones son las que creo que se tienen que, por un lado, se tienen que
regularizar, ¿verdad? Y por otro lado son otras acciones también las que se tienen que llevar adelante, otros incentivos seguramente también a los propietarios de un modo y también hacerles cumplir, ¿verdad? O sea que si son propietarios de un bien mueble que es de valor cultural, entonces se tiene que, mínimamente tiene que estar conservado, ¿verdad? Por lo menos mínimamente estar conservado y bueno, desde el otro punto de vista también todas las instituciones deberían aunar esfuerzos, concertar, trabajar en conjunto realmente. En coordinación. Claro, que es lo que falta, muchísimo. ¿Es aplicable eso que pide mucho la gente, hacer que Palma sea peatonal como todas las capitales tienen? ¿Es aplicable en este momento que vive la ciudad? Yo no sé, si no hay negocio, no sé qué tan peatonal puede ser. Si no hay negocio, no hay actividades, digamos, no sé. No es la solución. Acá hay demasiadas aristas que tocar, que tienen que ver, unas por ejemplo con transporte, que es importante poder llegar, ahora con todo el tema de las oficinas administrativas que se mudan al puerto. Yo tengo una duda, por ejemplo, ¿qué pasa con todos los edificios que son de estos ministerios que van a ser desocupados porque se mudan a las oficinas del puerto? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué van a hacer ahora? O sea, aumenta de algún modo el abandono por causa del propio gobierno, o sea, del propio Estado, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, uno no entiendo qué estamos haciendo, por eso digo que tenemos que aunar esfuerzos y trabajar en concordancia, es terrible. Y poder peatonalizar, pero no es que es una mini iniciativa que se puede llevar adelante eventualmente, ¿verdad? Pero tienen que ver con muchos otros temas, ¿verdad? Como te decía, el transporte, el fallido Metrobús, necesitamos nosotros poder llegar, dejar de usar los vehículos. Si vos haces oficina de 7 a 3 de la tarde o de 7 a 5, no sé, ¿cuál es el sentido que vos vengas en tu vehículo? Ocupás estacionamiento, polución, gastás, ¿verdad? Y por el contrario, si vos tenés un buen sistema de transporte público, debería transportar. La mitad de la gente dejaría de llevar sus vehículos y estaríamos tranquilos en todos los lugares sin ningún problema, ¿verdad? Lo mismo también hacer uso de las bicicletas, otros medios alternativos de transporte es ideal, ¿verdad? Todo influye, desde el cartel fuera de lugar hasta la vereda mal puesta, que no te permite circular con tranquilidad, sin tropezarte, sin caerte, traerle a tus niños en el carrito. Todo influye, ¿verdad? Así mismo. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor. Por ayudarnos un poco a entender mejor cómo se da esta problemática y sobre todo por echarle un panorama un poco más amplio de este es el camino donde se debería empezar a atacar la problemática, ¿no? Hay muchos caminos, como te digo. Sí. Pero bueno, en fin, creo que Asunción se merece, tiene maravillas arquitectónicas, tenemos todavía esta imagen de ciudad que creo que se puede recomponer de algún modo y entonces necesitamos un poco más de compromiso de parte de nuestras autoridades por un lado y también de los propietarios para poder levantar este centro histórico que es tan caro a los afectos de todos, ¿verdad? Así Muchísimas gracias a vos, Natalia. a ustedes. Hacemos una pausa del Ciudadano, ya venimos. Estamos llegando al final del Ciudadano de esta semana y estamos aquí en la calle Antequera donde se pretende implementar un nuevo circuito turístico y también histórico que ayude a incrementar las ventas y devolver la vida a la zona comercial del microcentro Asunción. Son medidas urgentes que van a tomar los comerciantes en apoyo con las autoridades para tratar de finalmente revitalizar un espacio tan grande como lo es el microcentro de nuestra ciudad de Asunción. Nos despedimos y nos reencontramos el próximo miércoles aquí por Paraguay TV.